Bueno, emprender la tarea que ustedes, el grupo Espectros y el CEIS, me han otorgado en el día de hoy, que es tratar de aproximarnos a la dialéctica de Marx, me parece que es conveniente como partir de 4 presupuestos para ingresar a semejante tarea tan difícil. El primer presupuesto es un presupuesto que acostumbraba Teodoro Adorno y Horkheimer repetir en sus lecciones. Lo que tiene historia es indefinible, porque toca narrar todo el desenvolvimiento de ese concepto. Y empezar solamente con Marx, pues es una limitación, porque tocaría hacer una historia mucho más extensa de cómo el concepto de dialéctica se ha dado desde Heráclito, se ha dado desde Zenón de Lea, se ha dado desde Kant, Fichte, Schelling, etcétera, etcétera. Y creo que eso es bueno recordarlo siempre cuando uno aborda un concepto, y es su indefinibilidad en una fórmula para tratar de narrar esa larguísima historia del concepto. Esa frase viene, según el maestro Horkheimer y Adorno, de Federico Nietzsche: lo que tiene historia es de alguna manera indefinible. El segundo presupuesto, que tomo de un teórico español, Ramón Valls Plana, es que hay muy variados usos del término dialéctica, pero uno podría hablar de un cierto fondo común, forzando un poco el asunto, una especie de fondo común que Ramón Valls Plana lo señala más o menos en 3 elementos de ese fondo común, de Heráclito a Teodoro Adorno. El primer elemento es que hay 2 elementos siempre presentes en la noción. Uno que sería movimiento y otro sería negación, negación de la negación, como ayer lo formulaba pues muy claramente el profesor Germán Aristizábal en su exposición. Casi que uno podría decir, todo aquello que tiene movimiento se debe en virtud de algún tipo de negación. Es decir, el movimiento sin la negación no podría ser concebido dialécticamente. La segunda idea que tiene Valls Plana, cuando la palabra se usa con el artículo la dialéctica, remite a una teoría generalizadora que afirma que para todo o para ciertos campos de la realidad, debate bastante difícil entre Marx y Engels, y es si uno podría aplicar la dialéctica a la naturaleza, lo mismo que la aplica a lo humano, pero por lo menos para ciertos campos muy amplios de la realidad, su carácter móvil se debe a la negación. Segunda idea. Y la tercera, que es muy de nuestra tradición, cuando se habla de dialéctica como método, que en el marxismo un debate larguísimo en los 60 y 70, la dialéctica como un método remite a un estilo o modo de pensar que procede mediante negaciones o se acerca a las cosas porque las cosas mismas contienen negaciones en ellas mismas. Entonces uno podría usarlo, historia de la dialéctica o método dialéctico, y eso ya contiene problemas bastante complicados. El segundo presupuesto con que quiero empezar es que la proximidad de Marx a la dialéctica fue bastante prematura, bastante joven, como lo sabemos en la Carta al Padre, donde Marx claramente dice
que se formó primero en Fichte y en Kant, dos grandes pensadores de la dialéctica, aunque no sea en el sentido típicamente hegeliano. Entre ellos, los que hemos tenido que vernos con Kant, sabemos que la parte más difícil de la crítica a la razón pura pues tiene el famoso nombre de deducción trascendental o dialéctica trascendental. Es decir, en términos de Lenin, uno podría decir que Marx, ya desde sus estudios universitarios, ya desde un año, porque esa carta es luego de un año de su estudio en Bonn, cuando fracasa como estudiante de Derecho, ya se ha acercado a la dialéctica de Kant, a la dialéctica de Fichte y a la dialéctica de Hegel. Un poco prepotentemente en la carta al padre llega a decir que con el club de doctores ha leído casi de cabo a rabo la obra de Hegel, cosa que no creemos que sea posible a una edad tan temprana, pero lo llega a decir en la carta al padre el jovencito Marx, estudiante de Derecho. Y el cuarto presupuesto para entrar a la dialéctica de Marx es que solo hasta los manuscritos del 44, solo hasta ahí, realiza lo que hemos denominado también un poco con Germán, me gustó bastante el concepto que él utilizó ayer, una liberación reflexiva, no una liberación reactiva de la dialéctica hegeliana y de la filosofía de Hegel en general. Ahí aparece la primera clave, y es que no se puede tomar distancia de la dialéctica si no se toma distancia de la filosofía. Quiere decir que es una pelea a doble banda, y toca distanciarse de la dialéctica para poder distanciarse de la filosofía de Hegel. No es simplemente un método, sino una concepción total del mundo. Los manuscritos del 44 fueron una obra que Lanzung, Meyer y Marcuse, en el año 1932, más que todo Lanzung, pues van a editar luego de un estudio muy detenido de que es una obra de Marx. Podemos más o menos reconocer que hay mucho del marxismo que no leyó los manuscritos del 44, porque fueron editados parcialmente en Mega, muy parcialmente, y ya la obra de esos cuadernos que no eran para publicarse, quiere decir que Marx nunca pretendió publicar los manuscritos del 44, se encuentran los tres cuadernos y Meyer, Lanzung y Marcuse deciden publicarlo con el nombre Manuscritos Económico-Filosóficos de París o del 44, no tenían título. Muchas de esas páginas se perdieron. Por ejemplo, el trabajo enajenado, que es el final del manuscrito número 1, es evidente que las páginas están rotas. Por lo tanto, cuando va a hablar de las determinaciones del no trabajador, se pierden las páginas. Es un texto fragmentario, no para publicarse, y de alguna manera tiene y nos ha legado un problema de estatuto teórico inmenso, porque es el momento en que Marx, como dijera un poco Lenin, tiene todas sus fuentes funcionando. La dialéctica del idealismo alemán, la economía política de Smith y Ricardo, el socialismo utópico francés y alemán de Saint-Simon, Fourier, Babeuf y Owen. Es el momento en que ya vemos a un Marx, en términos de Lenin, que ya tiene casi el cuerpo teórico completo de su decisión. Ya no es simplemente el Marx, tiene 26 años, es un momento, digamos, clave de él. Lo hemos dicho cientos de veces que nos ha dejado un problema gravísimo, porque no sabemos si el marxismo es economía política, filosofía, sociología, historia, o todo eso en una Aufhebung, en una negación de la negación.
Es decir, que es tomar todo ese cuerpo inmenso del saber del siglo XVIII y hacerle una negación de la negación. Poco utilizando el concepto también de Germán de experiencia, no en el sentido empirista, sino experiencia en el sentido del derrumbe. Y es que ya la filosofía no puede ser como había sido, ya la economía política no puede ser como había sido, y ya el socialismo utópico no puede ser como había sido, sino una nueva síntesis de carácter teórico. Entonces es historia, es economía política. La Escuela de Frankfurt decide una solución que me parece pertinente, es teoría crítica de la sociedad. ¿Qué es eso? Cada uno de esos conceptos es un concepto bellísimo, teoría crítica de la sociedad. Habla de economía, pero también de filosofía. El tercer manuscrito, que son las 10 páginas más difíciles que escribió Marx, está dedicado a la crítica de la dialéctica hegeliana y de la filosofía de Hegel en general. Pueden abrirlo. Hemos entregado, creo que la edición de Aguilar, y numerarla 1, 2, 3, 4, son 10 páginas. Pero yo creo que uno podría dedicar años a tratar de entender esas 10 páginas. Yo no creo que sea un juicio de valor exagerado. Es el texto más difícil de la vida de Marx. El Capital, bueno, es difícil, pero al lado de esto es casi hermético y completamente incomprensible. Voy a intentar hacer una clave de lecturas del texto, tratando de mostrar la gran anticipación que tiene Marx y por qué tuvo que distanciarse de la dialéctica hegeliana. Dice en lo que vamos a llamar la página 1, numeral sexto, así: este punto es quizá el lugar donde, para entendimiento y justificación de lo dicho, conviene hacer algunas indicaciones. Ya finaliza los manuscritos. Tanto sobre la dialéctica hegeliana en general, oigan los 3 temas que pretende abocar. La dialéctica hegeliana en general. 2, como especialmente su exposición en la fenomenología y en la lógica. Segundo asunto, cómo prácticamente se desenvuelve la dialéctica en esos 2 libros. Y 3, la obsesión de Marx, la pelea con la Sagrada Familia, la crítica o la izquierda hegeliana, sobre la relación con Hegel del moderno movimiento crítico. Aquí, en este cierre de los manuscritos, tiene 3 asuntos. Como decía Germán ayer, la meta es criticar la dialéctica, criticarla, cómo funciona en la fenomenología y la lógica, y ver cómo han recepcionado la izquierda hegeliana a Hegel, que ya sabemos la metáfora del Capital, lo han tratado como un perro muerto, metáfora que ha dado para ríos de tinta. Párrafo segundo: la preocupación de la moderna crítica alemana por el contenido del viejo mundo era tan fuerte, estaba tan absorta en su asunto, que mantuvo una actitud totalmente acrítica respecto del método de criticar y una plena inconsciencia respecto a la siguiente cuestión parcialmente formal, pero realmente esencial: ¿en qué situación nos encontramos ahora frente a la dialéctica hegeliana? Esa es la pregunta fundamental. Quiere decir que en el párrafo segundo ya nos advierte que la actitud que la izquierda hegeliana tuvo frente a la dialéctica fue acrítica.
le peleaban a Hegel cositas suntuarias, pero no fueron capaces de enfrentar críticamente la dialéctica. Por eso la pregunta fundamental de este cierre de los manuscritos es esta: ¿en qué situación nos encontramos ahora frente a la dialéctica hegeliana? Casi que podríamos decir con Michel Foucault que una gran filosofía siempre es el diagnóstico de su propio presente. Y por eso la pregunta de Marx, para poderse liberar reflexivamente, es: bueno, ¿y en nuestra época qué actitud debemos tener ante la dialéctica? No es una pregunta museal, ni una pregunta historicista. No. En mi época, ¿qué actitud debo tener con la dialéctica? Quiere decir que ahora sí emprende la crítica a la dialéctica, pero la tiene que emprender a partir de, en ese momento, su maestro, que es Feuerbach. Feuerbach le aportó 3 elementos fundamentales para atreverse a criticar a Hegel. Fundamentales. Ustedes, todos y todas, saben que un año después hará las tesis sobre Feuerbach, pero en este momento lo dice de una manera magistral. Última frase de la página 1. La gran hazaña de Feuerbach es, digan lo ordenado que es el joven Marx: 1, 2 y 3. En la crítica a Hegel se atrevió a 3 cosas magistrales que yo le reconozco a Feuerbach. La primera es de raíz muy nietzscheana. Yo lo repito sin ser muy especialista en Nietzsche. La prueba, página 2, de que la filosofía no es sino la religión puesta en ideas y desarrollada discursivamente. Eso lo llamaría que en el fondo nosotras y nosotros, los filósofos, tenemos detrás de nosotros un pastor protestante, y es que queremos la totalidad de lo absoluto. Quiere decir que en el fondo, como dijera Nietzsche, detrás del idealismo alemán lo que hay son teólogos, pastores protestantes, avidez de infinitud, avidez de absolutez. Absoluto en latín es desligado y su antónimo es relacionado. Quiere decir que detrás de la filosofía hegeliana hay un afán de absoluto, infinitud. Teología y filosofía no están separadas. Eso es duro decirlo de Hegel, pero con Nietzsche y Feuerbach se puede decir: los filósofos hasta ahora no son sino pastores del rebaño de lo absoluto. Teólogos. Aunque pensemos que la filosofía se ha liberado de la teología, nuestro afán de totalidad, de desrelación y demás es ese. 2. Feuerbach fundó el verdadero materialismo, el de la ciencia real, y sin entrar en miles de debates sobre qué es el materialismo, que daría para un discurso larguísimo, podríamos decir una de las tesis más materialistas, y es que antes de existir conciencia o pensamiento o espíritu o todo esto, lo primero que hay es naturaleza. Y eso suena durísimo contra Hegel, pero Feuerbach se atrevió a decir, no le dio miedo, como no le dio miedo a Schopenhauer o a Kierkegaard a criticar a Hegel. Y es que estas nociones, conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión, espíritu absoluto, tienen un a priori fundamental, un prius absoluto, y es que no hay nada sin naturaleza. La naturaleza es el prius ontológico, ¿sí?
¿Quién puede pensar si antes no ha comido? ¿Quién puede pensar si antes no ha respirado? ¿Quién puede pensar si no ha habido color, metabolismo, aire, etcétera, etcétera, etcétera? El prius materialista de la naturaleza. Por eso, yo lo repito muchas veces, parece que el capital lo vuelve a repetir. La economía política no tiene razón cuando dice que la fuente de la riqueza es el trabajo. No. La fuente de la riqueza es la madre naturaleza y el padre, que es el trabajo. Pero sin la Pachamama, sin la naturaleza, no hay riqueza. Y eso hay que recordarlo, como lo dice Horkheimer de Adorno, es la primera premisa de la ideología de Marx. Sin naturaleza no hay nada. Y lo dice en la primera premisa de toda historia, y lo cita Horkheimer y Adorno permanentemente. Digámoslo en prosa sencillísima. El problema de la filosofía no puede ser el afán de lo absoluto. El problema de la filosofía son las relaciones finitas y determinadas entre hombre, sociedad, individuo y naturaleza. Ese es el problema de la filosofía. Pensar en lo absoluto, en la infinitud, en la razón completamente, no le cabe en la cabeza a esta tradición. Y 3, en cuanto contrapuso a la negación de la negación, que afirma ser lo positivo absoluto, lo positivo que descansa sobre el mismo y se fundamenta positivamente a sí mismo. Lo acabo de decir. ¿Qué es lo positivo que se fundamenta a sí mismo? La naturaleza. Esto no necesita, como dice Hegel, ser la idea en su ser otro. No, la naturaleza no tiene necesidad de justificación. La naturaleza no tiene necesidad de racionalización. Ella misma es el prius, el punto de partida, y hay que reconocerlo para ser materialista en sentido estricto. Por eso, Hegel comete un error siempre. Y ahí ya empezamos a tomar distancia. Debido a esta falta de prioridad de lo positivo, de lo determinado, de lo finito, su lógica trabaja de una manera que yo no comparto. Y ya le empieza a ser la primera escaramuza. La lógica de Hegel trabaja de lo infinito, lo indeterminado, el puro ser es la pura nada. Luego va a lo determinado y lo finito, y luego vuelve a recuperar lo indeterminado y lo infinito. Partir de lo infinito es un error lógico, es un error filosófico. Uno, siempre que parte de algo, pongamos el concepto ontológico fundamental, ser. El ser no es la pura nada. El ser en una sociedad capitalista es cantidad. Cantidad. El ser en una sociedad capitalista es medida. El ser en una sociedad, es decir, que el ser no puede ser lo indeterminado, que no tiene determinaciones, y ahí me distancio totalmente de Hegel, tanto Feuerbach como Marx. La lógica dialéctica no puede partir de lo indeterminado para llegar a lo indeterminado, sino todo lo contrario. Debe partir de lo determinado, hacer abstracciones y volver a lo determinado. Ese es el primer problema. Por eso la lógica de Hegel empieza con la primera frase: el puro ser es la pura nada. Y Feuerbach le diría: no, de ese ser que usted está hablando es hijo del capitalismo, porque la abstracción, ¿qué la produjo? El trabajo abstracto, el trabajo proletario. El decir el puro ser es la pura nada solo se da en una sociedad donde el trabajo se ha vuelto fuerza de trabajo abstracto. Oigan, la jalada y el aterrizaje forzado. Y es la posibilidad de la abstracción se debe al trabajo abstracto de los proletarios. Si no, no habría ningún tipo de posibilidad de abstracción. Bien. Una ojeada al sistema hegeliano. Y creo que la conversación de Germán ayer pues nos da totalmente la pista. Oigan el rigor de Marx. Tomé a Feuerbach, acogí a Feuerbach.
voy a criticar no solo la dialéctica, voy a criticar la filosofía. Porque si la filosofía aspira a seguir siendo una forma de teología del saber absoluto, de la infinitud, yo no comparto ese tipo de filosofía. Pero respetuoso de Hegel, y ayer ustedes lo hicieron todos, entre ellos Mario muy juiciosamente, nos trae el índice de la fenomenología. El índice. Quiere decir que Marx, y yo creo que es parte de la lectura, uno siempre debe tener el índice al lado para ver dónde empieza y dónde termina un texto. Conciencia, certeza sensorial, percepción. En la intervención de ayer, Germán creo que nos convenció totalmente de que hay unas figuras de la experiencia de la conciencia. Y la primera es la percepción, el entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Página tercera. Luego de Marx copiar el índice de la fenomenología, copiarlo en sentido estricto, como lo hicimos en el día de ayer, empieza a señalar los errores de Hegel. Los errores de Hegel. Y tal vez los párrafos más difíciles, vuelvo a la valoración, que ha escrito, es cuando él dice en la mitad de la página 3, un doble error de Hegel. Pero si uno es riguroso en el trabajo exegético, es mucho más que un doble error. Hay por lo menos 15 errores de Hegel. El problema es que uno no tiene tiempo para irlos enumerando poco a poco. Entonces ya me armé de Feuerbach, ya hice una crítica a la filosofía convertida en teología racional, ya hice el error lógico fundamental, empezar por lo infinito y abstracto. Ahora voy a hablar punto por punto, hasta tal punto que enumera A1, 2, 3, es impresionante. Dice así: el primer error, aquí lo llamamos el primero, pero si uno empieza a leer se va dando cuenta que esto va mucho más allá del primero. Dice así: el primero emerge de la manera más clara en la fenomenología, como la cuna de la filosofía hegeliana, cuando él concibe, por ejemplo, la riqueza, el poder estatal, etc., como esencias enajenadas para el ser humano. Esto solo se produce en forma especulativa, son entidades ideales y por ello simplemente un extrañamiento del pensamiento filosófico puro, es decir, abstracto. Todo el movimiento termina así con el saber absoluto. Ahí viene la primera crítica, que Adorno después refinará muchísimo, y es que la dialéctica hegeliana tiene un cierre, tiene un afán de identidad, un momento, como lo decía Germán, en que el sujeto y el objeto en el saber absoluto se reconcilian totalmente. Y una dialéctica no puede tener cierre. Una dialéctica debe mantener el momento negativo ad infinitum. No puede cerrarse. No puede cerrarse. Quiere decir que ahí se manifiesta una filosofía con afán de identidad, una filosofía con afán de absoluto, una filosofía con afán de reconciliación, de identidad. En el fondo uno podría decir que lo que más le gusta de Hegel siempre son sus puntos de partida y sus puntos de llegada. El desenvolvimiento le encanta, pero lo que es el inicio y el final, sí hay que darle palo. En el caso del cierre final del saber absoluto, parecería que todo se va llevando hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, pero en el fondo lo que hay es un afán de identidad y reconciliación. ¿Cuál es el peligro del cierre en la dialéctica? Que se abandona la negación. Y si se abandona la negación de la negación,
la dialéctica pierde su fuerza. Por eso el concepto de Teodoro Adorno será dialéctica negativa, para tratar de no cerrarla nunca. Hasta tal punto que, digámoslo en términos de pura filosofía epistemológica, el sujeto y el objeto nunca deben reconciliarse. Nunca. Eso es una verdad casi como correlación o adecuación. Ningún concepto agota la riqueza de un objeto y ningún sujeto agota la síntesis de múltiples determinaciones de lo que es la realidad. Nunca. Eso es más heraclitiano. Esas famosas frases de Heráclito sobre la guerra, esas imágenes de Heráclito un poco sobre el tema del fluir eterno, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, es para eso. Es para recordar la imposibilidad de la reconciliación de la identidad. Nunca. Pero el maestro Marx no se queda ahí. No solo le critica la pulsión de absoluto, de identidad y reconciliación. En el párrafo final de la página 3, bastante difícil, aparece una segunda crítica. Dice así: la apropiación de las fuerzas esenciales humanas convertidas en objeto enajenado es, pues, en primer lugar una apropiación que se opera solo en la conciencia, en el pensamiento puro, es decir, en la abstracción, la apropiación de objetos como pensamientos y movimientos del pensamiento. Por esto, ya en la fenomenología, pese a su aspecto totalmente negativo y crítico, y pese a la crítica real en ella contenida, que con frecuencia se adelanta mucho al desarrollo posterior, está latente como germen. Está presente como un misterio el positivismo acrítico y el igualmente acrítico idealismo de las obras posteriores de Hegel, esa disolución y restauración filosóficas de la empiria existente. Bueno, eso es casi incomprensible. Pero si uno tradujera, como dice Lenin cuando lee a Hegel, a prosa ordinaria, uno diría: la primera crítica es al cierre y consumación en el absoluto. La segunda crítica es que los rasgos del hombre son abstractos. De alguna manera hay una especie de lo que podríamos llamar culto al hombre abstracto, no al hombre material concreto, que es muy de la filosofía de Marx desde la cuestión judía, y es las características del hombre que se destacan no son deseos, pulsiones, sino conciencia, autoconciencia, razón. Y como le dijera un día Feuerbach al mismo Hegel, cuando usted habla de apetito, cuando usted habla de deseo, cuando habla de sexualidad, son notas de pie de página, no hacen parte del desarrollo de su texto. Quiere decir que se puede hablar de eso, pero lo fundamental es categorías de culto al hombre abstracto. Y la más dura de todas, imagínense que Hegel se levantara de su tumba, que había muerto en el año 31, y le dijera el maestro Marx a este monstruo del pensamiento, le dijera: está latente como germen, como potencia, el positivismo acrítico. En prosa ordinaria, por su afán de cierre, por su afán de identidad, termina no criticando el mundo existente, termina legitimando el mundo existente tal como el mundo es. Durísimo. Es decir, decirle a Hegel que termina en un positivismo acrítico, eso es, dicho, pero en el fondo está diciendo que por el afán de identificar lo real y lo racional, el objeto y el sujeto, y haber suprimido la negación de la negación,
se puede llegar a reconciliar el pensamiento con la realidad. Y es que el mundo existente es el mejor de los mundos. Eso sí ya es una crítica durísima. Y es que ya no sigue la tensión entre pensamiento y realidad, entre sujeto y objeto, sino lo existente y el pensamiento ya están reconciliados. Quiere decir que este es el mejor de los mundos posibles. Positivismo acrítico que se deriva ¿de qué? De su afán de identidad, de su afán de absolutez. Pero el maestro Marx sigue la pelea. Le dice más adelante, en segundo lugar, la reivindicación del mundo objetivo para el hombre, etcétera, 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 etcétera. Y yo diría que muy parecida a la crítica 2, y es que rasgos del hombre que son materialistas concretos los vuelve esencias espirituales. Y la crítica sigue. La fenomenología es la crítica oculta, oscura aún para sí misma y mistificadora. Quinta. En Marx, la palabra mistificadora tiene una connotación muy peculiar, digamos. No es como cuando uno piensa en lo religioso o en lo espiritual, sino mistificadora es a lo que va a volver en el prólogo a la primera edición del Capital, que es la no distinción entre el método de investigación y el método de exposición. Y es que él cree que como funciona el pensamiento, funciona el mundo real. Que como funciona lo lógico, funciona lo histórico. Y uno creo que eso es y lleva a unos errores fundamentales. Y es que el orden con que funciona el pensamiento no es el mismo orden con que funciona la realidad. Otra vez, nada de reconciliación, nada de identidad. Yo diría que la palabra mistificación en Marx tiene dos significados. El primer significado es no entender la diferencia entre exposición e investigación, entre el orden de lo lógico y el orden de lo histórico, y creer que el orden de lo histórico funciona como funciona el orden del pensamiento. Y dos, hipóstasis. Es otorgarle a una sustancia o a un atributo características desmedidas. Por ejemplo, pensar que el rasgo fundamental del hombre es la autoconciencia, cuando el rasgo fundamental del hombre es el deseo, la necesidad, la menesterosidad, y no la autoconciencia. Poco feuerbachianamente el hombre vive, ama, sufre, padece y luego tiene autoconciencia, pero no es que sea fundamental y únicamente la definición esencial del hombre la autoconciencia en sentido feuerbachiano. Por eso tenemos afán de absolutez e identidad, culto al hombre abstracto, positivismo acrítico, rasgos materiales los vuelve esencias espirituales, tendencias a la mistificación en el sentido de no diferenciar el orden de la exposición o el orden del pensamiento y el orden de la realidad. Yo les siempre pongo un ejemplo un poco bobo. Si yo les digo, investiguen el paramilitarismo, ustedes cogen caminos diferentísimos para hacerlo. Investigan esto, uno lee, otro hace entrevistas, otro hace cualquier cosa, tal. Luego le digo, en un mes veámonos, explíqueme qué es el paramilitarismo. No me va a repetir lo mismo que hizo. Me tiene que hablar de la unidad fundamental de lo que concluyó. Así que la exposición no puede ser la repetición de lo que ha investigado. Eso sería, pero de una pobreza absoluta. Toca empezar por un punto de vista que contenga la contradicción fundamental de lo analizado, digamos como punto de partida. Pero Marx sigue adelante
le echa una flor, sí, porque es una liberación no reactiva, sino reflexiva. En la página 4, y esta es una de las frases más divulgadas de esta obra, dice el maestro Marx: lo grandioso de la fenomenología hegeliana y del resultado final, de su resultado final, la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador, es pues, en primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como enajenación y como supresión de esta enajenación, que capta la esencia del trabajo y concibe el hombre objetivo verdadero porque real como resultado de su propio trabajo. ¿Qué no le podemos negar a Hegel? Dos cosas. Una, el hombre es la autogénesis de sí mismo en su propio proceso social. Él se genera a sí mismo. Y dos, tomado de Adam Smith, la autogeneración, autotransformación, autoelaboración del hombre se da a partir del trabajo. Eso no se lo podemos negar. Quiere decir que concebir al hombre como proceso y otorgarle al trabajo esa centralidad es clave para Marx, como lo sabemos en los manuscritos. Pero ahora voy a seguir la pelea. Expondremos ahora detalladamente la unilateralidad. Quiere decir que esto se va a subdividir. Voy a exponer ahora la unilateralidad, y esto ya se lo vemos desde la cuestión judía en la crítica a Bauer, cuando una cosa es unilateral. Yo creo que en eso Marx tiene una reflexión bellísima, y es cuando no se sabe formular la pregunta. Expondremos ahora detalladamente la unilateralidad, los límites de Hegel a la luz del capítulo final de la fenomenología, el saber absoluto. Un capítulo que contiene tanto el espíritu condensado de la fenomenología, su relación con la dialéctica especulativa, como la conciencia de Hegel sobre ambos y sobre su relación recíproca, digámoslo en prosa ordinaria. En la exposición ayer de Germán, él empezaba con la conciencia, terminaba con el saber absoluto que contiene la religión, el arte y la filosofía, como las manifestaciones casi del saber absoluto, aunque habría polémica. Por eso volvemos a la tesis inicial. Criticar la dialéctica es criticar la filosofía. La filosofía en la autoconcepción hegeliana. Por eso vuelve mi hipótesis de trabajo. Marx puede que todas estas partes la reivindiquen, pero habrá siempre dos que no reivindican: el punto de partida y el punto de llegada. Y en eso lo sabemos perfectamente, por ejemplo, en su obra poco divulgada, que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del Estado, no del derecho. Y es que lo que Marx hizo fue, cogió desde el 261 hasta el último parágrafo de la filosofía del derecho y criticó uno tras otro, uno tras otro. Es una obra que es dificilísima de trabajar, es del mismo nivel de esta. Por lo tanto, ahora voy a donde debo ir. Crítica de la filosofía hegeliana en general y de la dialéctica como se expresa en el último momento de la fenomenología. Y uno queda bastante sorprendido cuando dice otra crítica antes de empezar la unilateralidad. Esa parece casi la tesis sobre Feuerbach. De momento anticiparemos solo esto. Marx es de un método impresionante. Hegel se coloca en el punto de vista de la economía política moderna,
Concibe el trabajo como la esencia del hombre, que se prueba a sí mismo. Él solo ve el aspecto positivo del trabajo, no su aspecto negativo. Ahí ya está haciendo una crítica a la economía política, que ya pues conocemos, ¿no? Y es que la economía política, además de creer que la única fuente de la riqueza es el trabajo, cosa que es falsa, la segunda gran contradicción es que toda división del trabajo le parece que produce riqueza. Toda división del trabajo. Quiere decir que solo ve el lado positivo de la división del trabajo. Pero hay formas de división del trabajo que empobrecen el espíritu, masacran el tiempo libre. Es un método toyotista, un método postfortista, un método de círculos de calidad, un método de teoría Z. Eso es Charles Chaplin en los tiempos modernos. Es decir, que no ve la cara negativa de la división del trabajo. Pero peor, no solo no ve la cara negativa del trabajo, sino el único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstracto espiritual, el intelectual. La misma crítica también que le hace después a Feuerbach. Y es que cree que trabajo no es untarse las manos fabriles, sino trabajo es producción de conciencia, autoconciencia, espíritu, razón, saber absoluto. Es decir, un trabajo academicista formalista, no el trabajo real, concreto, material. Hasta en eso se distancia. Usted defiende el trabajo, pero solo defiende el trabajo intelectual. Pasemos ahora sí a nuestro tema. El saber absoluto, capítulo final de la fenomenología. La cuestión fundamental es que el objeto de la conciencia no es otra cosa que la autoconciencia, o que el objeto no es sino la autoconciencia objetivada. Entonces, ¿dónde está el problema? En el concepto de objeto. Señor Hegel, usted, por no haber reconocido el prius ontológico de la naturaleza, por no haber reconocido que el trabajo no es nada sin la naturaleza, cree que los objetos son objetos de la autoconciencia. Cree que los objetos son solamente pensados y analizados por la autoconciencia. Nada de eso. Hay que ser materialista. El objeto tiene en sí mismo algo que Kant ya había detectado. Y en ese sentido soy más kantiano que hegeliano. No sé qué diría Germán, pero creo que en la escuela de Frankfurt de alguna manera se sostendría esa tesis, que es la tesis de la incognoscibilidad del nómeno. Es decir, que en la relación cognitiva es más materialista Kant, porque sabe que hay aspectos del objeto que conoce el nómeno, que es lo que emerge y aparece al entendimiento, a la razón, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento del objeto que nunca puede aparecer, que es misterio enigmático. Eso es respetar la no identidad. Y es que el sujeto y el objeto nunca se reconcilian. Hasta tal punto que debe haber rasgos del objeto que no puedo yo percibir. Además, él es histórico, él se mueve, él cambia. Bueno, ¿cómo es eso de que yo todo lo voy a agotar y todo lo voy a apropiar a través de la autoconciencia? Nada de eso. Esa idea de verdad es falsa. Esa idea de verdad es aristotélica. Adequatio e intelecto herrero. Por lo tanto, voy a irme a dos temas durísimos. La concepción hegeliana de objeto, que en el fondo el objeto termina tragado por la autoconciencia. El objeto termina totalmente asimilado y destruido antropofágicamente por la conciencia. Kant por lo menos reconoce el nómeno. El nómeno. Y dos, la noción de hombre. La noción de hombre. Por eso la parte más difícil es cuando el joven Marx hace una cosa que es el párrafo 2 de la página 5. Ese sí es un curso intensivo de filosofía. Si uno medio entiende eso, yo creo que ya está preparado para leer los textos más difíciles de la filosofía. Dice:
Primera línea, la esencia humana, el hombre, equivale para Hegel a autoconciencia. Falso. La esencia humana es deseo, necesidades, vulnerabilidad, tánatos, todo lo que ustedes quieran, y luego autoconciencia. Pero decir que se diluye la esencia de lo humano solo en la autoconciencia es una visión mistificada y absolutamente espiritual abstracta. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese párrafo es impresionante porque es coger la noción de hombre y de objeto y decirle: usted está equivocado en la dos. Y luego desglosar cada uno de los 7 numerales. Esto ya es filosofía dura. Que el objeto en cuanto tal se presenta a la conciencia como evanescente. Primer problema. ¿Será que el objeto es tan evanescente que debe terminar diluido en el sujeto? ¿O tiene valor en sí? Su evanescencia se evaporó y ¡pum!, yo me lo tragué. O el objeto tiene valor en sí, y hay que reconocer que tiene naturaleza, que tiene nómeno, que tiene peculiaridades incognoscibles, para no llegar a la identidad hegeliana. 2. Que es la enajenación de la autoconciencia la que pone la coseidad, como si los objetos fueran puestos por la conciencia y no por ellos mismos. 3. Que esta enajenación no solo tiene significado positivo, sino también negativo. 4. Que no lo tiene solo para nosotros o en sí, sino también para ella. 5. Para ella, la autoconciencia, lo negativo del objeto o su autosupresión tiene significado positivo. 6. De otra parte, está igualmente presente en este otro momento, a saber que ella, la autoconciencia, ha superado y retomado en sí misma esta enajenación y esta objetividad, es decir, en su ser otro como tal está junto a sí. Bueno, eso es de una dificultad peor que Hegel. 7. Este es el movimiento de la conciencia y esta es por ella la totalidad de los momentos. Son 8. Ella, la autoconciencia, tiene que comportarse con el objeto según la totalidad de sus determinaciones, tiene que haberlo captado en prosa ordinaria. Como esto es de muy difícil explicación, lo que Marx va a hacer es lo siguiente: les voy a mostrar la unilateralidad del momento de la filosofía del saber especulativo y absoluto. A eso sí le va a dar palo. Y esa unilateralidad se expresa en 8 subíndices. Esto sí es de un rigor impresionante, donde en el fondo, ¿cuáles son los problemas fundamentales? No me voy a detener en ello porque haría, desborda, el tema. Primero, ¿qué entiende por objeto Hegel? Y en el fondo, la idea de objeto de él es que no tiene esencia en sí mismo, no tiene sustancia en sí mismo. Todas sus nociones de objeto son desde la autoconciencia, no prius, naturaleza, materialidad. 2. Definir al hombre solo como autoconciencia es falso, aparencial y lleva a errores gravísimos a Hegel. Porque el hombre, esencialmente, solo uno de sus rasgos es autoconciencia, pero tiene otros de golpe más determinantes desde la materialidad. Somos pecado, maldad, deseo, bueno, todo lo que ustedes quieran, vulnerabilidad y autoconciencia. Y 3,
Enajenación. ¿Cómo es eso que la naturaleza es una forma enajenada de la autoconciencia? Si uno sigue el texto, que no lo podemos seguir por razones de la dificultad que él tiene, nada más véanlo como imagen. Act 1, el que el objeto como tal se presente ante la conciencia como evanescente, es el antes mencionado retorno del objeto al sí mismo. ¿Qué nos está diciendo Marx ahí? ¿Que Hegel lo ve como evanescente o que hay que tener otro concepto del objeto como valor en sí mismo? No lo desarrolla. Act 2. La enajenación de la autoconciencia es la que instaura la cosa como si fuera un demiurgo de lo real, como dice en el prólogo al Capital, como si de alguna manera casi el espíritu y la conciencia fueran los constructores casi de lo real y de la naturaleza. Oigan la definición más marxista que pueda haber del hombre, se la contrapone. Dice: si usted lo llama autoconciencia y cree que es el rasgo esencial del hombre, para mí el hombre es esto. El hombre es inmediatamente un ser natural. Respira, come, sufre, padece, desea, tiene necesidades. Es su cuerpo inorgánico la naturaleza. Como ser natural, oigan, y como ser natural vivo, está de una parte dotado de fuerzas naturales, de fuerzas vitales. Es un ser natural activo. Casi que la manera de realizarse es el trabajo, la objetivación, pero él también es ser objetivo. Estas fuerzas existen en él como talentos, como capacidades. La frase más materialista del mundo. Nietzsche, Freud, como impulsos. Impulsos, energías. Y la pone en cursivas para decirle: señor Hegel, nosotros somos impulsos, somos eros y tánatos, no autoconciencia. Y allí termina diciendo: de otra parte, como ser natural, corpóreo, sensible, objetivo, es como el animal y la planta. Increíble. Ecología profunda, ¿no? Pachamama summa causae, digo yo. Ahí el summa causae dice: todos los seres son vivos, y como todos los seres son vivos, hablan. No solamente habla el hombre. Los seres son, las otras especies hablan. Todo el tiempo la pasan comunicando y hablando. Oigan esta bellísima metáfora: somos como animales, somos como plantas. Un ser paciente, somos actividad, pero también somos vulnerabilidad y receptividad. Ahí uno podría extraer una noción del hombre materialista durísima. Indispensables y esenciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esenciales. El que el hombre sea un ser corpóreo, con fuerzas naturales, vivo, real, sensible, objetivo, significa que tiene como objeto de su ser, de su exteriorización vital, objetos reales, no productos de la conciencia. Sensibles, o que solo en objetos reales sensibles puede exteriorizar su vida. Ser objetivo natural sensible es lo mismo que tener fuera de sí objeto, naturaleza, sentido, o que ser para un tercer objeto, naturaleza, sentido. Oye, ¿cuántas veces he usado la palabra naturaleza? El hombre es una necesidad en cursiva, es natural. Eso es el recuerdo que hay que todo el tiempo decirle a los idealistas. El peor error de ustedes es la noción del hombre. Necesita pues una naturaleza fuera de sí, un objeto fuera de sí,
para satisfacerse, para calmarse. El hambre es la necesidad objetiva que un cuerpo tiene de un objeto que está fuera de él y es indispensable para su integración y exteriorización esencial. Y esto sí parece completamente ecología. El sol es el objeto de la planta, un objeto indispensable para ella, confirmador de su vida, así como la planta es objeto del sol, como exteriorización de la fuerza vivificadora del sol, de la fuerza esencial objetiva del sol. Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí, no es un ser natural. Quiere decir que para darle valor al prius ontológico de la naturaleza, al incidi de los objetos, nosotros no seríamos nada si no tuviéramos objetos que tengan valor en sí, que compensan nuestra vulnerabilidad y necesidades. Así es de dura la conciencia materialista. Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser natural, no participa del ser de la naturaleza. Y nosotros somos seres naturales. Un ser que no tiene ningún objeto fuera de sí no es un ser objetivo. Un ser que no es a su vez objeto para un tercer ser, límites. Porque entonces aparece también la idea de la convivencia con todas las especies del universo. Con todas las especies. Y es que no es solamente la naturaleza y yo, sino todas. Somos para terceros, no solo somos para nosotros dos. Y termino. Objeto para un tercer ser no tiene ningún ser como objeto suyo. Es decir, no se comporta objetivamente. Su ser no es objetivo. Por eso uno podría decir que la definición de Marx en contra de Hegel sería una definición totalmente antónica. El ser humano es un ser objetivo y objetivante al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es un ser natural, vivo, que necesita los otros objetos para poder realizar sus capacidades, sus necesidades, sus impulsos, su vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y termina con la frase más radical. Como decía Marx, a los adversarios hay que destruirlos. Un ser no objetivo es un no ser, un absurdo, un absurdo. Para la época de Marx, y ahí terminaría, pues lógicamente tomar una distancia de la dialéctica hegeliana y de su concepción de filosofía y dialéctica fue clave en la biografía intelectual de Marx, fue clave. Él no podía tener una actitud, digamos, acrítica contra elementos que él consideraba muy problemáticos, que si uno empieza a numerarlos, yo diría que mínimamente para uno armar intelectualmente la crítica, como lo dije, son 8, casi 14 críticas. Y eso que no hemos terminado el texto. Que no hemos terminado. Él le tocaba hacer cuentas con Hegel. Puede que Hegel para su época tuviera razón, pero su idealismo especulativo ya no lo podía compartir más. Eso era lo fundamental. Muchas gracias. Chao, Carlos. Muchas gracias. Para la dictadura de clases. La dictadura. Bueno, pues hacemos una ronda de preguntas. ¿Quiénes se apuntan? Perfecto. ¿Qué más? Cerramos 3 intervenciones. Buenas. Tenía que ser francés, ¿qué cosa? Bueno, ante la primera pregunta de Giovanni Andrés, yo diría en esta tradición ya post-hegeliana,
que expresa de alguna manera Nietzsche y expresa Marx y expresa... Yo creo que hay que abandonar la pulsión de lo absoluto. Hay que abandonar la pulsión del absoluto. Y la sociedad tampoco se puede volver un absoluto. No se puede. Hasta tal punto que cada sociedad está tan condicionada que cada sociedad es histórica y temporal. Yo creo que Marx nunca planteó que el comunismo era el último estadio de la humanidad o cosas de ese estilo, como si llegamos a un absoluto de una sociedad no. Es decir, esa idea de un cierre, de una clausura, de un absoluto desligado no existe ya en la filosofía, con pocas excepciones, yo creo, de algún cientifismo positivista. Sería como la primera parte. Yo no creo que Marx se materialice, digamos, la sociedad como un absoluto. Él lo que sabe es que hay que tener el concepto de totalidad, pero otro concepto de totalidad. Es un concepto de totalidad diferentísimo a la idea del absoluto desligado, idéntico, cosas de ese estilo. Es una totalidad siempre incompleta, una totalidad siempre dinámica, una totalidad modificante, más una perspectiva frustrada, pero nunca una realidad total, cosas de ese estilo. Yo contestaría un poco así. Eso de pensar en la noción de materia como una categoría metafísica absoluta, falso de toda falsedad. Yo creo que ahí Gramsci nos ha aportado mucho. Creo que Gramsci es muy claro que hay que criticar ese materialismo metafísico que volvió la noción de materia el nuevo absoluto. Eso sí me parece que eso sí es el camino más equivocado desde mi perspectiva, modestamente. Tratar ahora de reemplazar la noción de espíritu por la noción de materia como el nuevo absoluto. Es un puro materialismo metafísico que yo no debería. Y en el caso de Kant, lógicamente, el valor de la ética es la tensión entre ser y deber ser. Eso es lo hermoso de la ética. Si uno llegara a culminar lo que ha aspirado en su vida y lo coge y se lo guarda en el bolsillo y ya casi como que lo realiza, pues la vida se acabó. Entre más se envejece uno, más proyectos tiene inconclusos. Esa es la tarea de la vida. Quiere decir que el valor de la ética es: me pongo un ideal muy fuerte, por ejemplo, la convivencia en medio de la diversidad, un ideal fuerte, la empatía con el sufrimiento de las víctimas, un ideal fuerte, ser más leal con mi proyecto de vida. Y el valor de la ética es que uno lucha y nunca acaba. Eso es lo hermoso. Quiere decir que las personas éticas, por eso es que pelean tanto. Por eso es que son tan difíciles de su carácter, porque sus ideales son tan fuertes, tan imperativos, que el deber ser sienten que nunca lo han alcanzado. Eso es lo bonito de la ética. En ese sentido, la ética kantiana en eso es, yo pongo un ejemplo pésimo, pero es como eso de, hoy citábamos a Camilo Torres Restrepo, que lo cita Orlando Fassbord al final del prólogo de la violencia en Colombia. Y es que la vida sin luchar y la vida sin tener ideales, pues es mejor morirse. Punto. Por eso la ética es para las personas que quieren seguir poniéndose ideales rigurosos. Lo otro es pragmatismo, utilitarismo. Eso. Pragmatismo y el utilitarismo se ponen ideales debilísimos. ¿Cómo será que Kant, en respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, recordado por Guillermo Hoyos Vázquez, recordado por Habermas, por Foucault, hace la distinción entre una época ilustrada y una época de ilustración, y se pregunta, ¿en qué estamos? Y dice, estamos en una época de ilustración. ¿Por qué no en una época ilustrada? Porque una época ilustrada exigiría que todos los seres humanos nos guiamos por el sapere aude, todos los seres humanos. Quiere decir que el idealismo alemán en eso es, no claudica. Si hay un solo hombre, una sola mujer, una sola persona que no se ha ilustrado, no hemos llegado a una época ilustrada. En cambio, si uno es pragmatista,
o utilitarista es el bienestar y la maximización de la mayoría. Y eso no le cabe en la cabeza a un idealista alemán. No sé, yo creo que no le cabe. Si la totalidad es lucha, 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 lucha. Por eso la tensión entre ver, ser y ser se la critica a Hegel, a Kant. Pero ¿quién tiene la razón? De golpe, Habermas todo el tiempo dice que la pelea de Hegel-Kant y tiene razón. Hegel sí aspiraría de golpe a una reconciliación entre el ser y el deber ser. Kant no. Yo por lo menos lo interpreto así. Y en eso uno es kantiano o hegeliano. Pero bueno, eso es un poquito, digamos, caricaturesco. Pero digo, de todas maneras, en el caso de Kant, él no le preocupa para nada que el deber ser sea una idea regulativa, nunca alcanzable. Así es la vida. Uno cuando va llegando ya a los 60, 70, uy, me hubiera gustado ser bailarín de flamenco, uy, me hubiera gustado un curso de historia del arte, uy, me hubiera gustado, y empieza a armar y armar proyectos para poder sobrevivir, digamos. Si no se inventan proyectos de lucha y de seguir viviendo, pues mejor morirse. 2. Tema difícil, la religión. Dificilísimo. Ustedes que han trabajado más eso, Álvaro ha trabajado más el libro de Fidel Castro y la posición, por ejemplo, de Vieira ante la religión y demás. Yo solo inmanentemente diría que desde los primeros textos de Marx, primero él fue un creyente. Lo sabemos por la unión de los creyentes en Cristo, David, los sarmientos, esos textos de juventud con que se graduó de bachillerato, que es un texto bellísimo, además, donde encuentra que la esencia del cristianismo es el amor al prójimo. No ama a tu propio como a ti mismo, sino la entrega plebeya, jacobina a nosotros como el sentido último de la vida. Pero, ¿por qué se distancia de la religión? Se distancia fundamentalmente por los 3 textos de Feuerbach: la esencia del cristianismo, la esencia de las religiones, que son textos magistrales, donde de alguna manera sabe que en la religión hay un doble rostro. La religión es llanto de la criatura oprimida, es protesta contra un mundo injusto, pero al mismo tiempo es embriaguez y opio. Entonces, un teólogo de la liberación, cuando lee el párrafo 3 de la Contribución a la crítica a la filosofía del derecho, pues inmediatamente dice, ese párrafo es fundamental, porque en las religiones, no en todas, hay protesta contra un mundo injusto, pero una protesta que a él le parece que no termina, digamos, transformando el mundo necesariamente. Puede haber religiones dogmáticas, fundamentalistas, no plebeyas, radicales, etc. ¿Qué hacer con la religión? Para Marx ese no es el problema. Sí, es un poquito freudiano. En el caso de Freud, en su debate con Romain Rolland, en el Magistral de la Cultura, donde empieza, Freud dice, mire, en primer lugar, yo nunca he tenido ese sentimiento oceánico, que sería un poco la idea de volverme eterno e infinito. Pero el problema no es que exista el sentimiento oceánico, sino la etiología. Y en general, la etiología del sentimiento oceánico es el drama de la pérdida de los padres. Cuando uno pierde los padres, ni hablemos de hijo, que ni siquiera hay una palabra para la pérdida del hijo en español. Cuando uno los pierde, pues quiere que alguien los siga protegiendo, y por eso en general la religión cristiana habla de madre, María, padres, etc. Pero yo creo que si una sociedad se vuelve menos angustiante ante el duelo, la aflicción, pues no necesitará estar buscando religiones, sino, como dice Marx, ya dejemos la crítica de la religión, hagamos la crítica donde es, crítica de la política, crítica de derecha, crítica del Estado, crítica de la filosofía, crítica de la ética. Esa crítica va a cambiar el mundo, pero la crítica de la religión sí ya, pues, creer que el problema fundamental de la crítica de la religión pues sería absurdo en términos de Marx y en términos de América Latina. El problema es la injusticia, la desigualdad, la concentración. Si no atacamos eso, se crean religiones fundamentalistas y patógenas. 2. Cuando yo insisto tanto en la naturaleza, y creo que insisto demasiado, no sé si es por el pachamamertismo, dice, pero es un poco la idea de que para contraponerme a Hegel,
no es que solo exista naturaleza, no. La naturaleza ya es hombre, naturaleza, historia. Por eso Adorno y Horkheimer dicen que el problema fundamental de la filosofía es individuo, sociedad, comunidad en ciertas condiciones históricas y naturaleza. Pero no es decir naturaleza es lo único que existe, no. La naturaleza ya es historia, la naturaleza ya es capitalismo, la naturaleza ya es transformación, la naturaleza es para evitar, pero yo entiendo por qué, porque es como para criticar a Hegel, entonces pero no es que sea una especie de ente ontológico que suplante, digamos, las otras condiciones de las otras especies y el hombre, pero ahí uno puede equivocarse. Y oye, esa pregunta es clave, ¿será que la mercancía, oigan esto, tiene un valor en sí en el Capital, en el libro primero? Y ahí viene el problema fundamental, y es, para Marx es muy claro, creo yo, en mi lectura, que el valor de uso es la materia natural que no inventa el hombre. Es decir, el agua sirve para calmar la sed. No es que yo lo haya inventado subjetivistamente, es que ella posee esa característica. Por eso, casi como dijera Kant, materia del fenómeno. En términos de Marx, toda la insistencia sobre el valor de uso, 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 es para recordar que el hombre no es el que inventa subjetiva y voluntariamente los usos, ella posee. Yo no puedo hacer zapatos de plomo, yo no puedo hacer aviones de madera. Tengo que respetar el género de los entes, dirían los manuscritos. Aquí tenemos que respetar el valor de uso. Y viene la otra pregunta: ¿cuál es el nexo entre el valor de uso y el valor de cambio? Y llega a ser una frase tremenda. En el valor de cambio no hay ni un átomo de valor de uso. Increíble. Quiere decir que su relación es diferente. Pero es para recordar que la naturaleza tiene valor en uso, como decía Adam Smith, no de uso, como lo dirá después Marx, por ella misma. ¿Cuándo empieza el fetichismo? El fetichismo es completamente diferente. Es cuando yo le otorgo a los objetos propiedades humanas y le otorgo a los seres humanos propiedades cósicas. Y entonces las relaciones entre las cosas se vuelven relaciones humanas, las relaciones humanas se vuelven relaciones entre cosas. Pero esa parte que la mayoría de economistas no llegan a la cápite cuarto, si hiciéramos el mismo trabajo que acabamos de hacer con Marx aquí, el fetichismo, por lo menos yo digo, tiene 7 determinaciones. 7. Porque ahí llega a nombrar en la parte final el dinero. Llega a nombrar puntualmente una cantidad de determinaciones que a veces uno no desglosa. Por eso, valor en uso y valor en cambio es diferente a cuando en el capitalismo ya la conducta de las mercancías pierde su valor de uso y valor de cambio, lo pierde inmanentemente y se vuelve resabios físico-metafísicos, como dice Marx ahí. Y es que la mercancía dirige a los seres humanos, la mercancía compra las conciencias, la mercancía empieza a tener vida propia, es decir, es cuando casi adquiere resabios, término de Marx, físico-metafísicos. Es una cosa impresionante, no llega a decir eso en la parte final del capitalismo, del capítulo primero. Y la pregunta más complicada, y ahí sí nos mete Giovanni en el lío de los líos, yo no sé qué pensaría Germán, pero yo digo esto: en nuestro marxismo, más o menos el marxismo de manuales, hay la idea de que el marxismo es un método, y a muchos nos formaron así. Y al lado de la metodologización de la dialéctica, como tú lo señalas perfectamente, entonces aparecieron las 3 leyes de la dialéctica: saltos de cantidad en calidad, cantidad en cualidad, negación de la negación, y se nos volvió una escolástica eso, una escolástica total. Entonces el peligro de volver la dialéctica solo método, como diría Adorno, ideal metodologizante,
Entonces yo creo que la dialéctica no es un método. No sé, digamos, tendríamos que discutirlo. La dialéctica puede usarse como método en algún momento, no. La dialéctica es una concepción del mundo en la cual todo lo que existe, existe gracias al movimiento y a la negación y contradicción que porta. ¿Cuál es el problema de la dialéctica de la naturaleza? Que eso pues podemos discutirlo un poco más, pero sobre eso pues Frankfurt ha trabajado bastante. Es volver al materialismo metafísico de la naturaleza, y es creer que la naturaleza, sin la intervención humana y de la subjetividad, tiene leyes naturales que cumplen al pie de la letra las leyes dialécticas. Ya estamos en una época entre hombre y naturaleza, estamos totalmente conectados. Entonces hacer esa especie como de aislamiento de unas leyes naturales que ella mismo cumple sin necesidad de la actividad humana, ya es un debate más grande. Y el otro debate es los ejemplos que pone Lenin, los ejemplos que pone Engels, perdón. Engels. Ahí viene el problema siempre de la filosofía, y es que la filosofía es buena para los conceptos, buena para la abstracción, pero cuando el filósofo o la filósofa pone ejemplos, a veces fracasa. Y en eso es muy bueno, digamos, trabajar con abstracciones, con términos, con filología. Pero entonces dice uno, ahora sí le voy a poner el ejemplo. Digamos, hay cierta amenaza de que el ejemplo niegue lo que previamente... Sí, ese es un poco el problema. Y yo no sé, habrá muchos ejemplos en la historia de la filosofía, pero es muy posible que Hegel, eso dice Marcuse, para explicarles a sus estudiantes qué era la dialéctica, él siempre usaba también metáforas vegetales, para que vean. Y eso lo trae en Razón y Revolución. Y es que la semilla, para ser semilla, ama dejar de semilla y volverse tallo, y no es que espere el momento del tallo, sino en ella misma la semilla tiene la negación, y si no se niega como semilla para volverse tallo, no se realiza. Lo mismo, la flor y el fruto. ¿Qué es primero? Siempre se me olvida. ¿La flor o el fruto? ¿La flor se vuelve fruto? Los ecologistas. ¿O el fruto se vuelve flor? No, la flor se vuelve fruto. Sí. Eso nos diría que en el ejemplo que Hegel le ponía a sus estudiantes, ha sido una excepción, y es que lo que pasa con la piedra no es exactamente igual a lo que pasa con la planta, y lo que pasa con la planta no es exactamente a lo que pasa con la libertad humana. No es exactamente igual. Entonces yo no puedo estar extrapolando ejemplos de la piedra a ejemplos de la planta y a ejemplos del ser humano, así rápido y mecánicamente, ¿no? Quiere decir que hay que respetar la diferencia, un poco como decía también ayer Germán, y es, sin la diferencia es muy difícil pensar dialécticamente. No puedo yo decir la piedra es idéntica al ser humano o cosas de ese estilo. Pero dice él ahí en El hombre, en Razón y Revolución, que muchos de los ejemplos eran la semilla, la flor, el fruto, como ejemplos didácticos que pueden no ser los mejores para explicar el movimiento y la negatividad, digamos. Puede haber otros ejemplos. Pero los filósofos y filósofas a veces ponen ejemplos un poco problemáticos. Es que es muy difícil, algo que es de carácter abstracto general, volver a un ejemplo. Sí. Es que ahora que mencionas precisamente ese tipo de ejemplos, lo que habla es de una idea que aparece en la modernidad que no está presente previamente, y es la vida. O sea, el hecho de que se empiece a pensar la vida, y el hecho de que Marx quizá también esté buscando es hablar de la vida social, ¿no? O sea, como ese tipo de ejemplos quizá no sea tampoco tan azaroso, sino que está siguiendo. ¿Por qué Kant deja para el final en un apartado de la crítica del juicio por allá la idea de vida que aparece, pero después de haber ajustado un montón de cuentas en la teología por el camino, y aparece la vida, pero claro, Kant ya está viejo, a punto de morirse, y son los románticos los que recogen eso, y parece que se aferran a ese tipo de idea que está anunciando un movimiento. Pero yo diría que, digamos,
Marx era, digamos, un ser tan universal y, digamos, tan preocupado por los diversos asuntos que Anagrama, por ejemplo, ha publicado las cartas de Marx y Engels sobre física y matemáticas. Quiere decir que él no solo le preocupaban los asuntos de la vida social, sino que a él le preocupaban lo que hay que preocuparle a un ser humano en la época que le tocó vivir. Y muchos de sus amoríos de saber los tuvo que dejar fue por la lucha social, pero a él, por ejemplo, le encantaba la matemática. En la carta al padre dice que estudió física y libros de física. Entonces, en ese sentido, que su única preocupación sea la vida social, pues yo creo que fue más bien su vocación de lucha la que lo llevó a que tuviera que dejar una cantidad de cosas. Pues en una carta a Engels él le dice que quiere acabar rápido con el capital y pasarse a la agronomía, Sí, a estudiar agronomía. muy posiblemente. Por ejemplo, esa cantidad de cartas que, digamos, que uno empieza y las... Sergio está compilando todas esas cartas ahí de los prólogos al Capital y demás. Hay una cantidad de confesiones que muestran que él, el problema es dirigir la primera internacional. Bueno, todo lo obligó a aplazar proyectos que le interesaban apasionadamente, y más al final de su vida, que ya le valía, digamos, el periodismo no le gustaba vivir 14 horas en la biblioteca de Londres sin que nadie lo jodiera, aunque se estuviera muriendo de hambre. Ni siquiera Jenny. Ni siquiera. Que ni siquiera a Jenny le quitaron segundos. Ya ahí. Profe, es que sí me gustaría un poco seguir desarrollando un poco la noción de dialéctica, un poco como concepción del mundo o como forma de comprender una realidad. Y es que, por ejemplo, un texto, Rubén Jaramillo Vélez, en un Marx vive, cuando plantea la crítica a la noción de dialéctica de la naturaleza en Engels, digamos, él plantea como, digamos, también la dialéctica, bueno, así fue como tal vez comprendí su tesis, como como una realidad en tanto que hay una mediación de naturaleza y el hombre por la praxis, es decir, como digamos, la negación de la negación que no solo se produce en momentos de la conciencia, la autoconciencia, sino que, digamos, podríamos desarrollar un poco la noción de praxis como, y el mismo concepto de mediación, la misma categoría de la mediación, para comprender un poco... No como concepción del mundo, sino como praxis. O sea, no como praxis, por ejemplo. También tocaría seguir trabajando eso. Yo creo que tocaría a Juan Mora Rubio también decirle que de golpe la clave de la categoría para entender puede ser praxis, digamos. O sea, No solo método o una teoría general o una concepción del mundo, sino también un poco, yo creo que ahí Néstor Cohan, por ejemplo, recupera fundamentalmente eso de Gramsci, y es que la categoría fundamental es una filosofía de la praxis, y ahí está en Gerber la noción de dialéctica, sin depender de la obsesión metodologizante o de una teoría general especulativa. Hay caminos. Yo no sé qué diría Gide, qué diría ahora la visión de Jameson, es decir, hay un renacer de la dialéctica. Eso es lo que es importante, digamos. Nosotros venimos de una etapa de una orfandad dialéctica monumental, o la filosofía analítica. Desde un momento a otro empiezan a producirse textos muy importantes que hemos venido compilando con Germán también, de nuevas teorías de filósofos marxistas sobre reflexiones dialécticas, importantísimo. Y ojalá el mundo vuelva a recuperar el pensamiento dialéctico. Muchas veces han matado a Hegel y Marx, pero renacen y renacen. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo.